Muy buenas noches para todos. No, pero con más energía, con más fuerza. Buenas noches. Eso está mejor porque lo que nos congrega hoy es nada menos que una ocasión muy especial para tratar de entender mejor el principal problema que tenemos. Y es por eso que el lanzamiento de este libro creo que a todos nos atrae muchísimo, y es precisamente porque se trata de voces autorizadas y de la expresión que va más allá de lo estrictamente jurídico del señor procurador. A mí, como profesor universitario, como profesor de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, me parece que es un aporte fundamental al debate académico, y es por eso que en esta noche estar con los autores de este texto me parece un verdadero honor y un placer. Por lo tanto, en estas, 70 minutos, hora y cuarto, pues vamos a dialogar sobre lo que eso significa, los planteamientos, para ir más allá incluso del propio texto. Solo Es procurador. por eso que yo quisiera precisamente No, que pero solo empezáramos este procurador diálogo vamos a coger. preguntándole a los autores Que solo y procurador. concretamente Pero a ti, ¿cómo todos. fue eso de la metodología del libro? Porque es tan importante entender cómo se confeccionó el libro y también el para qué y por qué se hizo ese libro, pero eso se lo quiero preguntar a Rafael Guarino. Así que primero tienes la palabra y cuéntanos cómo fue la metodología, cómo se inventó, cómo se diseñó ese libro. Claro que sí, muy buenas noches. El hilo conductor que nos motivó a lo largo de este trabajo principalmente fue el de encontrar o condensar en un documento cuáles son esos límites que el derecho internacional y los derechos de las víctimas imponen a la hora de pensar en diseñar un marco o un acuerdo de justicia transicional. Porque resulta innegable que al diseñar justicia transicional tienen los estados cierto margen de discreción, la posibilidad de buscar mecanismos y alternativas que satisfagan derechos de las víctimas, pero que también lleven a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales. Ese margen de discreción tiene unos límites que se encuentran en el derecho internacional, que son obligaciones que los estados han adquirido a través de la ratificación de convenios y tratados internacionales. Entonces, en la búsqueda de cuáles son esos límites, de cuáles son esos criterios mínimos que deben estar presentes en un sistema de justicia transicional, encontramos o nos orientamos en tres fases principales. Primero, hicimos una búsqueda, un trabajo juicioso, paciente, de varios meses, de recurrir a todas las fuentes formales del derecho internacional, tanto de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario y de los derechos en general, de las obligaciones adquiridas por el Estado en el marco del derecho internacional. Encontramos que hay unos puntos comunes, unas obligaciones transversales que vinculan a los estados en materia de justicia. En una segunda fase hicimos una búsqueda juiciosa de la jurisprudencia internacional sobre el tema. Recurrimos a los órganos que tienen la obligación o que han recibido el mandato del consenso de todos los estados para interpretar y aplicar los instrumentos de derechos humanos. Y en esa línea encontramos jurisprudencia variada, profusa, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos permitió complementar esos primeros postulados que ya tenemos de las fuentes formales con criterios jurisprudenciales que han dado contenido y alcance a los derechos adquiridos y a las obligaciones adquiridas por los estados en los diferentes tratados internacionales. Esta jurisprudencia, principalmente en temas, por ejemplo, de los alcances y límites que deben tener las amnistías en los países, en los marcos del derecho interno, o por ejemplo, hasta dónde o cuáles son esos recursos efectivos que deben suministrar los estados a las víctimas de vulneración de derechos humanos para que tengan acceso a la justicia. Complementamos también con la jurisprudencia reciente de la Corte Penal Internacional, que ha fallado pocos casos, pero ya ha empezado a generar jurisprudencia en materia de derecho penal internacional, para encontrar cuáles son esos elementos que deben estar presentes a la hora de juzgar, investigar y sancionar crímenes internacionales, llámese crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Fue importante, por ejemplo, examinar la sentencia en el caso de Tomás Lubanga. La Corte Penal Internacional lo sanciona
por el delito de alistamiento y reclutamiento de niños menores de 15 años en la República del Congo. Y esto nos llevó también a mirar cuáles son esos criterios que ha fijado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si un caso es admisible o no. Finalmente, todos estos elementos nos llevaron a encontrar unos elementos, unos postulados comunes, transversales, que hacen parte de todos estos tratados y que ya están recogidos por la experiencia internacional a la hora de juzgar esta clase de crímenes. Y encontramos que hay unos requisitos mínimos que deben estar presentes en cualquier sistema de justicia transicional, porque aunque tenga esta variante o este nombre de justicia transicional, sigue siendo justicia y siguen teniendo la obligación, la necesidad de reunir todos los elementos para que realmente sea justicia, justicia genuina. Genuina quiere decir que de una parte satisfaga o le brinde seguridad jurídica a quienes se van a someter a ella. Porque una justicia que no cumpla con todos los elementos deja en el limbo jurídico los fallos que produzcan o que salgan de ella. Pueden eventualmente a futuro ser revisados. Entonces, estos mínimos penales, estos requerimientos mínimos, si se tienen en cuenta en el marco de justicia transicional, no solamente van a brindar seguridad jurídica a sus destinatarios, sino también van a satisfacer los derechos de las víctimas, que es el fin último de este tipo de justicias especiales. Es así como entonces llegamos a estos mínimos, estas reglas comunes que se presentaron finalmente o que tienen ustedes hoy conocidas como mínimos penales para máximos responsables. Sí, de verdad que eso Claudia, nos entusiasma mucho la idea de la transversalidad. Me parece que es fundamental las obligaciones, lo que es común, a veces se olvida y eso es fatal. Pero lo cierto es que sí está funcionando. Okay. Lo cierto es que siempre que hacemos un libro, nos preguntamos el por qué y el para qué se hace ese libro. Y esa es la pregunta que quisiera transmitirle, porque creo que, Rafael, todos estamos pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué y para qué se hizo este libro? Me parece que en los ambientes universitarios, pero también más allá de los ámbitos universitarios, esa es la pregunta fundamental en cuanto al objetivo que se estaba persiguiendo con el texto. Ok, Vicente, muchas gracias. Primero, pues muchas gracias a todos, muy honrado de que hayan acudido a esta convocatoria a discutir un tema tan importante como es el de la paz y la paz justa. Muy honrado de tener la oportunidad de ser coautor de este libro con el doctor Alejandro Ordóñez y con la doctora Claudia Hernández. Esa es una buena pregunta, ¿por qué y para qué? Mire, yo le diría, Vicente, rápidamente 4 razones. La primera es que el libro debe ser asumido como una contribución a la paz. Es una contribución a la paz, es un aporte a la paz, pero a una paz justa, a una paz basada en la justicia, a una paz que en realidad no se sustente en una justicia disfrazada y que se sustente en impunidad, sino una paz basada en justicia. Y sobre todo porque el éxito de un proceso de paz, como lo ha señalado el señor procurador reiteradas veces, no está en firmar un acuerdo, no está en firmar un papel. El éxito de un proceso de paz está en que lo que se firme se cumpla y se pueda cumplir. Y definitivamente no se va a cumplir ni se puede cumplir un acuerdo de paz que en su componente de justicia no cumpla con los mínimos penales derivados del derecho penal internacional, derivados de los distintos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Así que cuando se plantea un texto como este, Vicente, que lo que hace es lo que señaló la doctora Claudia Hernández, un exhaustivo repaso, un juicioso estudio de la jurisprudencia de los instrumentos internacionales concernientes para una situación como la colombiana, pues evidentemente lo que estamos haciendo es un esfuerzo, un gran esfuerzo por que un acuerdo que se firme sea un acuerdo realmente sostenible, y en esa medida el libro constituye, Vicente, un aporte para la paz. La segunda razón es la siguiente, y quiero ser muy sincero, muy franco, hablo como profesor universitario, entonces me doy una licencia. Miren, el libro también es una constancia histórica, el libro también sirve para dejar en evidencia, en este momento histórico que vive Colombia, de que en la mesa de La Habana, tanto el gobierno como las FARC conocían
conocieron, se les advirtió, se les indicó que existían unos mínimos penales derivados del ordenamiento jurídico internacional que debían observarse con rigurosidad para garantizar una paz estable y duradera. Que quede claro para la historia que si firmaron, que si van a firmar un pacto de justicia que realmente es impunidad, lo hicieron de manera consciente. La tercera razón es la siguiente, Vicente. Mire, desgraciadamente el tema de la paz ha terminado siendo una bandera, no con los propósitos de la paz, sino con los propósitos de dividir a Colombia. En vez de caminar a la reconciliación, se ha convertido la paz como una excusa para estigmatizar a amplios sectores de la sociedad colombiana, a instituciones de la sociedad colombiana, a ciudadanos que reclaman justicia, rechazan la impunidad, a las víctimas mismas que reclaman verdad, justicia, reparación, que los victimarios, las FARC, entreguen, por ejemplo, las millonarias riquezas que guardan después de 60 años de terrorismo. Esos sectores que legítimamente tienen el derecho de levantar su voz han sido estigmatizados, han sido criminalizados. Y esa estrategia de propaganda, porque es una estrategia de propaganda, esa estrategia de propaganda ha ocultado que detrás de esos reclamos de las víctimas, detrás de esas observaciones que se hacen desde las instituciones, detrás de esas columnas de prensa de aquellos políticamente incorrectos que defienden unos criterios distintos a los que la propaganda oficial señalan, lo que hay es un afán por ocultar que sí hay argumentos jurídicos, que sí hay argumentos constitucionales, que sí hay argumentos derivados del derecho internacional para reclamar una paz justa. Y esos argumentos, como ustedes lo pueden ver, están ampliamente compilados en el libro La paz no lo justifica todo, que entre otras cosas, discutíamos con el señor procurador y con Claudia el título, y esa frase no es de Alejandro Ordóñez, ni tampoco de Claudia, ni mía, ni de nadie que pudiera ser visto en algún momento por algún sector como un enemigo de la paz, no. Esa frase es de la Corte Constitucional de Colombia. En la sentencia C-370 de 2006, relativa al control de constitucionalidad sobre la Ley 975 de 2005, la primera ley de justicia transicional, Vicente, que ha existido en el país. Pero pareciera que las reglas y los mínimos penales que se aplicaban por parte de inclusive los organismos internacionales en ese momento han cambiado, o esos mínimos ya no existen, o esos mínimos derivados del derecho internacional para ciertos casos como el que estamos viviendo desaparecieron. Y finalmente, termino con esto porque aquí todos estamos ansiosos de escuchar al señor Procurador General. Vicente, mire, yo sé que usted como profesor de ciencia política lo comprende perfectamente. Mire, aquí hay que hacer un esfuerzo por desbaratar una narrativa fundada en falsos mitos, una narrativa fundada en falsos mitos dirigida a justificar la impunidad. No me voy a alargar, pero simplemente quiero mencionar algunos. Por ejemplo, se ha dicho que en una situación como la de Colombia, donde estamos haciendo tránsito de un conflicto armado no internacional, otros dirán de una amenaza narcoterrorista, en todo caso, de una situación grave de violencia a una situación de paz, el marco jurídico respecto a las obligaciones del Estado colombiano es diferente a estados que están en una situación diferente. Mentira, no es cierto. El marco jurídico internacional es exactamente el mismo. ¿O es que acaso el Estatuto de Roma no se hizo precisamente para que se investigara, juzgara y condenara, para que no quedaran en impunidad los crímenes de guerra que son propios de un escenario de conflicto armado no internacional o de conflicto armado internacional? La justicia transicional es la fórmula, pero la justicia transicional no puede estar
ni fuera del derecho internacional, ni por encima del derecho internacional. Un segundo mito, que va teniendo desarrollos peligrosos a los cuales hay que poner atención, y es que la voluntad política es suficiente para hacer la paz, que la voluntad política de los que negocian. Y esa afirmación, ese mito que escuchamos permanentemente y están en la palestra pública, tiene una implicación, y es la siguiente: eso significa entonces que la Mesa de La Habana es soberana, significa entonces que la Mesa de La Habana es fuente de derecho, y pareciera que para algunos sectores de la sociedad sí, y como estoy hablando como profesor, entonces lo voy a decir. Entonces por eso Monte Alegre sale a decir en el periódico El Tiempo que lo que se pretende es que el Acuerdo de La Habana sea un tratado que ni siquiera pueda ser modificado por la voluntad popular. Entonces una constituyente, la Mesa de La Habana, y es un mito, pero un mito que, como todos los mitos, busca un resultado político, y es justificar este tipo de cosas que no serían nada distinto que un golpe de Estado a la Constitución de 1991, y que es un mito porque aún con constituyentes de por medio no será posible saltarse el ordenamiento jurídico internacional y la Corte Penal Internacional y el sistema interamericano. Y termino con dos cosas. Otro mito: todo se puede, señor procurador, todo se puede. En búsqueda de la paz, todo se puede. Eso es cuestión simplemente de mecánica, de mirar si es un plebiscito, si es un referendo, si cambiamos el referendo para hacerle trampa a la Constitución, o si hacemos una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que está claro en el libro es que, a la luz del derecho internacional, ni constituyentes, ni plebiscitos, ni referendo, ni nada ni ninguna otra cosa que se invente puede faltar o puede dar licencia para que el Estado incumpla sus obligaciones de investigación, juzgamiento y sanción de los perpetradores. Y la última, que es la joya de la corona, el último mito que queda desvirtuado en este libro ampliamente, es que el Estado, que tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos y el genocidio, entonces puede sancionar de cualquier forma, como si hacer trabajo comunitario fuera igual que pagar cárcel. Y está claro en el texto que tanto el Estatuto de Roma como el Estatuto Penal para la antigua Yugoslavia y el Estatuto Penal para Ruanda establecen la pena de reclusión. Reclusión. Otra cosa es la discusión que tengamos y las formas en las cuales se puede ejecutar esa pena, pero es reclusión. De ninguna forma se cumpliría con penas proporcionales a la gravedad del crimen cometido si la pena por masacres fuera, por ejemplo, trabajo comunitario. Trabajo comunitario, senadores, que ustedes lo saben muy bien, no es otra cosa en el contexto de los acuerdos de La Habana que proselitismo político. Trabajo comunitario que no son penas, sino proselitismo político y una bofetada a las víctimas. Ese es el por qué y el para qué, profesor Vicente. Gracias, Rafael. La verdad es que en este momento histórico, precisamente estas reflexiones refrescantes nos ayudan a todos a pensar mejor el problema, ¿no? Y yo lo que creo es que se nos vienen encima momentos muy difíciles, procurador, momentos en los que vamos a tener que tomar partido y enrutar al país de algún modo, precisamente para que este proceso tan delicado no siga al garete, y es allí donde yo quiero empezar la conversación con el procurador. Digo que he tenido la oportunidad en la mismísima Mesa de La Habana, como miembro de la Comisión Histórica del Conflicto, he podido, tener la oportunidad de constatar mucho de aquello que pensábamos que estaba sucediendo y que no nos atrevíamos a confesar. Es por eso que le preguntaría entonces, o iniciemos el diálogo, doctor Alejandro,
con el tema precisamente del acuerdo sobre justicia, porque es lo que más concuerda con el libro en principio, pero me parece que es fundamental, por ejemplo, si esas dos partes que están en la mesa le plantearan a usted, le pidieran a usted consejo, ¿usted qué les diría en materia de reformar el acuerdo sobre justicia? Mire, varias cosas. La primera de ellas, deben existir penas de reclusión. Penas de reclusión. Lo contrario es impunidad. Creo que si hay algo que la opinión pública no acepta es el trabajo comunitario, las penas como de trabajo comunitario como penas frente a los delitos atroces y los delitos de lesa humanidad. Y en ello se equivocan cuando se dice que los colombianos apoyan sin reservas la consecución de la paz a cualquier precio. Y precisamente cuando se les pregunta sobre este tema, ni las víctimas ni la opinión pública aceptan que no existan penas de reclusión. Si hay algo que ha deslegitimado al proceso, si hay algo que le ha hecho perder credibilidad, es precisamente esa circunstancia. ¿Qué otro? La necesidad de que exista una reparación con los dineros, con la gigantesca fortuna de las FARC. Es indignante no solo la desvergonzada actitud de la FARC de manifestar que no tienen fortuna con qué reparar, pero más grave que eso es que el presidente les crea. En el mes de febrero del año pasado me reuní con el señor presidente y con todos los plenipotenciarios, los delegados del gobierno, excepto el general Mora. Fue en la oportunidad que yo dejé en las manos del presidente 41 preguntas, y en esa ocasión hablamos precisamente de la necesidad de que fuera la fortuna de las FARC la que fuese entregada para reparar las víctimas. Que si se quisiera hacer un acto de buena voluntad de la FARC, ese sería reparar a las víctimas con su extensísima fortuna. Y el presidente me responde y me dice: mire, procurador, ¿Qué le digo? yo he hecho todos los esfuerzos por encontrarle la fortuna a las FARC. He acudido incluso, casi que, esto lo estoy diciendo casi que textualmente porque yo tengo buena memoria. Yo he hecho todos los esfuerzos, inclusive he acudido a la inteligencia inglesa y no hemos descubierto nada. Y Timochenko me dice que cuesta mucho sostener un ejército. Pero eso sería otra de las modificaciones. Una tercera modificación. La verdad no puede negociarse. No debe ser producto de una negociación. La FARC no tiene por qué influir en la integración y en la conformación
de una comisión de la verdad. Y ni siquiera, y algo más escandaloso aún, el influir en la integración del tribunal que han creado. Yo creo que esas serían algunas de las observaciones, de las modificaciones necesarias a hacer. Ya, pero eso significa entonces que no hay nada que a usted le parezca adecuado en lo que se ha negociado hasta ahora, en los acuerdos que se han desarrollado hasta ahora. En otras palabras, ¿qué tan sostenible es lo que se está negociando? Y si eso es admisible o no. Es decir, ¿hasta qué punto, procurador, la negociación en sí misma está completamente viciada? ¿O podemos rescatar algo de eso? Mire, hay algo que podría, dijéramos, rescatarse, y es la iniciación de las conversaciones para pretender, para lograr obtener un acuerdo a fin de obtener la desmovilización absoluta y el desarme total de la FARC. Pero es desde luego que, como lo dice el libro, que la paz no puede obtenerse a toda costa. Es cierto que los colombianos, y eso ha sido, lo decía el doctor Guarín hace algún instante, ha sido una circunstancia que en alguna medida ha deslegitimado y ha afectado la credibilidad al proceso, y es el haber dividido al país entre amigos y enemigos de la paz. Yo creo que ello le ha causado una gran dijéramos, golpe a este proceso, en la medida que se pretendió dividir a la opinión pública de esa forma. Ese punto me parece muy interesante porque es el que plantea la ruptura de las élites, ¿no? De las élites en una sociedad democrática, que es lo que al fin y al cabo homogeneiza al sistema político. Y cuando se fracturan esas élites, entonces, procurador, a mí se me ocurre pensar que lo que se abre es una gran brecha para que los actores armados ilegales sientan que tienen absoluta legitimidad y luz verde para desarrollar sus empresas criminales. En otras palabras, ¿cómo analizar el hecho de que a medida que avanzan las negociaciones, proliferan los cultivos ilícitos, se mejoran las capacidades ofensivas, por ejemplo, del ELN, de las BACRIM? Hay varios aspectos ahí que son bien importantes de considerar. Aquí se ha pulverizado una posición homogénea que existía frente a la FARC. A la FARC se le ha legitimado nacional e internacionalmente, se le ha dado una legitimidad política nacional e internacional. Y fuera de otorgársele esa legitimidad política nacional e internacional, se ha neutralizado al Estado en el combate contra las FARC. Y fuera de ello, quienes defienden la justicia y el ordenamiento jurídico son estigmatizados como enemigos de la paz. Esos aspectos, o esas son uno de las consecuencias de haber dividido al país entre amigos y enemigos de la paz. Pero hay otros aspectos. Usted me hacía otra pregunta. No, justamente relacionado a lo del narcotráfico. Que se va legitimando, ¿no es cierto? Sí. BACRIM, narcotráfico, Mire, hay una falacia
y es el haber afirmado o el afirmar que se está combatiendo a las BACRIM. Y las BACRIM, al igual que la FARC, han sido los primeros beneficiarios de una política pública del gobierno nacional. ¿Cuál es esa política pública? El haber desmontado la lucha contra los cultivos ilícitos. Se desmontó incluso antes de la suspensión de las fumigaciones. La Procuraduría advirtió casi 6 meses antes, advirtió, se está desmontando subrepticiamente la política contra los cultivos ilícitos, tanto la erradicación como la fumigación. ¿Por qué? De un análisis elemental de informaciones del mismo Ministerio de Defensa, de la página web del Ministerio de Defensa, encontrábamos que se había reducido sustancialmente la erradicación manual y la fumigación, meses antes, como les dije, de suspender las fumigaciones. Claro, eso tuvo consecuencias. La última información que dio el Departamento de Estado norteamericano, el informe que envió al Congreso norteamericano, nos habla de 159.000 hectáreas. Y esa es la información satelital del año pasado, a mayo del año pasado. No es traído de los cabellos afirmar que hoy estamos en 200.000 hectáreas fácilmente. ¿Y qué eso qué implica? ¿Cuáles son las consecuencias? Más dinero para quienes, cultivan, para quienes trafican, para quienes producen. ¿Y quiénes son? La FARC y las BACRIM. Entonces, ese inusitado fortalecimiento de las BACRIM es consecuencia de una política pública. Y eso impacta directamente en la inseguridad ciudadana y en el fortalecimiento no solamente económico, sino en el fortalecimiento territorial. Y desde luego, si hay un obstáculo para lograr cumplir lo que se firme en La Habana, uno es el obstáculo jurídico, la insostenibilidad jurídica si no se modifican y cumplen los estándares internacionales, que es el objeto mismo del libro, la explicación que trae el libro. Pero otro obstáculo muy claro es el narcotráfico y las BACRIM, que en últimas se fortalecerán en los territorios donde haya cultivos, donde antes, si la FARC se desmoviliza, los escenarios, los territorios donde ellos tenían los cultivos ilícitos. Entonces hay una relación muy estrecha con el fortalecimiento de la BACRIM, que de otra parte ha demostrado que puede desbordar la institucionalidad, o que ha desbordado la institucionalidad. Y se tomaban como un mal menor. O como un mal menor, y gracias al desmonte de la política contra los cultivos ilícitos, se han fortalecido de la manera que se han fortalecido. Lograron paralizar 3 departamentos. Claro. Lograron paralizar 3 departamentos. Entonces, no nos digamos mentiras, es indudable que ese es un gran obstáculo, porque
si uno, y esta afirmación la hago con toda tranquilidad y con toda, dijéramos, con conocimiento exacto de lo que voy a afirmar. A el narcotráfico se le han hecho más concesiones que en la época de Pablo Escobar. ¿Qué concesiones se le han hecho? ¿Qué concesiones se le han hecho? Veámosla. Primero, no es tradición. Segundo, se reconoce la conexidad del narcotráfico con el delito político. Tercero, se le otorga impunidad, porque el acuerdo sobre justicia es impunidad. Tercero, cuarto, suspender la fumigación aérea. Quinto, desmontar la lucha contra los cultivos ilícitos. Sexto, no nos digamos mentiras, estamos ante la más gigantesca operación de lavado de activos. No se les va a tocar un solo peso, porque no tienen. Porque no tienen. Y aquí permítaseme hacer o contar algunas circunstancias que yo en algunos otros escenarios las he comentado. Hace un año exactamente, el 9 de mayo del año anterior, el señor ministro de de Salud solicita al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión de las fumigaciones con glifosato. Yo hago parte del Consejo Nacional y me dirijo entonces al ministro y le pregunto: ministro, por favor, usted ha afirmado que esa solicitud la hace por dos razones, una judicial y otra científica. Estoy hablando del 10 de mayo, como el 13 de mayo, 3 días después, usted ha convocado, por solicitud que yo le hice, ha convocado el Consejo Nacional de Estupefacientes. Yo necesito, pues, conocer los soportes de su afirmación. Entonces me dice, es que hay una orden judicial. Le dije, sí, yo conozco la orden judicial, pero lo que pasa, la orden judicial es un auto de la Corte Constitucional dentro de una tutela que interpusieron los campesinos, unos campesinos de Nariño, para pedir, donde se pedía la suspensión de fumigaciones por afectar el derecho a la salud de los campesinos de esa zona, de una zona de Nariño, y por afectar el medio ambiente. Dijo la Corte en ese auto: mire, señor ministro de Salud, señor ministro de Medio Ambiente, señora Corporación de Nariño, ustedes deben realizar un estudio para determinar cuál es el impacto que hay sobre el medio ambiente y sobre la salud. Y si hay riesgos,
apliquen el principio de precaución y suspendan las fumigaciones. Yo le dije, ministro, ¿ya se hizo el estudio para saber el impacto? Me dijo, no, no se ha hecho. Le dije, pero es que pasado mañana está convocado el consejo. Dice, no, estoy pensando realizar un convenio interadministrativo con no sé qué entidad y me entregarán ese estudio en el mes de diciembre de este año, en el mes de diciembre del 2015. Le dije, pero entonces, ¿cuál es la razón para pedir la suspensión? Entonces no es una orden judicial. Me dijo, no, es que el tema es científico. Le dije, científico. ¿Cuál es el tema científico? No es que la OMS tiene un estudio donde dice que el glifosato es dañino para la salud. Le dije, mándemelo, ministro. Me lo mandó el estudio. Pero por alguna otra vía, la Procuraduría conocía que había un concepto del INVIMA sobre ese estudio. El estudio que decía que quien manipulara habitualmente el glifosato podría ello afectar la salud. Y el INVIMA, que es el órgano del Estado que tiene esas funciones, dice, mire, este concepto no es aplicable a la fumigación, precisamente porque no existe esa condición de la manipulación. Entonces, ni razones jurídicas o judiciales, mejor, ni razones científicas, razones políticas. La FARC había hecho esa solicitud y fue una concesión política. Yo lo dije en el Consejo de Estupefacientes. Lo integramos ocho entidades, 5 ministerios, la Procuraduría y la Fiscalía. Desde luego ahí quedamos 7-1. Pero los votos allí se debían pesar o no contar, porque no tenían razones. Fue el Instituto Nacional de Salud, no fue el INVIMA, sino el Instituto Nacional de Salud. Pero bueno, pero es que al otro día se rasgaron las vestiduras. El procurador dijéramos, falta a la honestidad intelectual, dijo el ministro de Salud, y el señor presidente igualmente salió a decir, con la FARC no se ha hablado de ese tema. Muchos de ustedes recordarán, hace un mes el Departamento de Estado norteamericano, en el informe que envió al Congreso de la República, dice, al hablar de las 159.000 hectáreas, dice, esto, o el desmonte de la erradicación y de las fumigaciones, está enmarcado dentro de las conversaciones de La Habana. Entonces, cuando afirmo que lo que se le ha concedido al narcotráfico no tiene antecedentes, es porque no tiene antecedentes, ni siquiera en la época de Pablo Escobar. Lo resumo rápidamente. No extradición, conexidad del delito político, impunidad para el narcotráfico, detención de la aspersión aérea, desmontar la lucha contra los cultivos ilícitos y el lavado de activos. O sea que a estas alturas ya, digamos, la cosa francamente, procurador, es prácticamente imposible volver atrás a la idea que usted lanzó hace algún tiempo que me pareció muy interesante, yo creo que a todos, un documento tan importante, digo, como las 41 preguntas, ¿no es cierto? Que usted que luego se le sumaron 4, ¿no? Sí. Que usted le dejó 120, sí, pero bueno. Que usted le dejó al presidente. En ese sentido, además, no ha respondido, pero en todo caso me refiero al pacto de mínimos por la paz que usted planteó, porque a juzgar por lo que estamos diciendo, ya un pacto de mínimos por la paz
sería prácticamente insostenible, o todavía hay tiempo para eso. Ya es muy tarde, pero desde luego que hay un tema que si se quisiera podría ser objeto de un acuerdo de esa naturaleza, que es el de la refrendación, que es otro de los aspectos que me voy a permitir referir inmediatamente. Sí, hace cerca de 2 años me permití proponer un pacto para la paz. Pero desde luego y se hicieron varias reuniones con varios sectores, pero desde luego eso no tuvo ninguna resonancia en el gobierno nacional, sino todo lo contrario, arreciaron las críticas y las estigmatizaciones como enemigo de la paz. Después, el mismo gobierno lanzó esa misma idea hace algunos días en una sonada rueda de prensa donde aparecieron los diversos partidos que apoyan las conversaciones en La Habana, lo cual es totalmente árido porque, como dice el adagio popular, es un acuerdo de yo con yo. Se trata de que se hubiesen vinculado a los sectores precisamente críticos del proceso para lograr algunos mínimos necesarios para conferirle legitimidad. Pero precisamente a estas alturas es muy difícil. Lo único, sobre todo restando solamente 2 puntos, uno de ellos es el de la necesaria refrendación que deberá dársele al proceso. Y en ello ha habido una cantidad de titubeos por parte del gobierno. Primero que todo, recuerden ustedes que el compromiso era el referéndum. Incluso se hicieron las modificaciones correspondientes para permitir que coincidiera el referéndum con una elección. Y la FARC dijo que no. Habló de la maraña jurídica, que a ella no le habían consignado y que ella no aceptaba el referéndum. Pocos días después oímos al señor presidente decir que el referéndum era un suicidio. Después se ha hablado de el plebiscito. La FARC ha dicho que no. Y yo tengo la convicción de que la Corte Constitucional lo declara inexequible, pero así no lo declarara inexequible, yo tengo el pálpito de que igual que al referéndum, el gobierno va a decir que tampoco. Con lo cual queda abierta la vía de la Asamblea Constituyente, ¿o? Mire, No, lo que yo me he puesto a pensar es que ni siquiera constituyente, es decir, la participación popular, lo decíamos antes, ustedes dos lo mencionaban, es decir, la participación popular, la intervención de la sociedad va a quedar prácticamente relegada, con lo cual alguna maniobra jurídica, como por ejemplo relacionada con el bloque de constitucionalidad, un acuerdo especial o algo, ya se podrá estar gestando para precisamente evitar que haya una manifestación, porque al fin y al cabo el clima de opinión lo que está mostrando es un profundo rechazo al proceso en su conjunto, ¿no? sí, se está ingeniando una forma, un procedimiento para no consultar. Y de esa forma estaríamos simplemente ante un acuerdo de élites que algunos
La Procuraduría desde hace más de un año lo ha manifestado en un foro en la Universidad de Rosario, recuerdo, que habló que esto era un acuerdo de élites. Ahora lo han recogido algunos, Luis Jorge Garay, lo ha dicho que esto es un acuerdo de élites. Claro, si no se le consulta, estamos ante un acuerdo de élites, una élite criminal, la de la FARC, y una élite que representa el señor presidente, lo cual perdería cualquier legitimidad. Ahora, vamos hacia una constituyente. Yo no estoy de acuerdo con una constituyente, por inoportuna, por inconveniente. Hace 20 y tantos años que nos dijeron que la solución era la constituyente, fue convocada y las mismas razones que en esa época aducían, hoy las tenemos. Siempre me manifestaré en ese sentido. Pero eso no quiere decir que no estemos ante la inminencia de una constituyente. Por una razón, porque reiteradamente el gobierno dice que no, luego es que sí. Esa es la prueba reina. Esa es la prueba reina. Entenderlo al contrario. Sí. Sí, pero vamos hacia allá, vamos. Se ha formado la idea de que es inevitable, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, y desde luego hay, dijéramos, y todas estas incumplimientos o fracasos de los otros instrumentos de refrendación tienen ese propósito. Los pendientes y salvedades. Claro. Y a mí no me extraña que si la Corte declara la inexequibilidad del plebiscito, en algunas de sus partes considerativas haga razonamientos que le permitan al gobierno decir, quisimos todo, quisimos el plebiscito, quisimos esto, pero no se pudo, la única alternativa que nos queda es la convocatoria de una constituyente. Oigan, hemos pensado que sería importante recibir preguntas de parte de ustedes. ¿Les parece si algunos quieren redactar, escribir alguna pregunta? Tenemos espacio para 5, ¿les parece? Yo creo que con el tiempo que contamos es lo justo. Yo creo que si nos ayudan a recoger, bien, por ejemplo, allá ya veo que están redactando preguntas. Yo voy a tener esa misión muy delicada, digamos, de tratar de concretar cuáles serán las 5 que finalmente se cursarán. Pero es bueno que lo hagamos desde ahora porque el tiempo avanza y es necesario que esto tenga también un poco más de dinámica. Miren, ¿por qué no saltamos ahora un poco, Procuradora, a lo que son las cuestiones más operativas del proceso? Yo sé que el libro no alcanza no entra en esos temas directamente, pero me parece que es muy importante que también consideremos, por ejemplo, todo lo que se está viendo a nivel de incumplimientos, a nivel de trampas en el proceso. Me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, a lo de Conejo en La Guajira, lo que usted experimentó en San Alberto, en Cesar, con respecto a la restitución, ya que nos acompaña también el presidente de Fedegan, todo eso está configurando un mapa, digamos, en donde la propia población está percibiendo, digamos, que mientras se negocia lo que las FARC, por ejemplo, están desarrollando es una operación o simbiótica o larvada o en todo caso subrepticia de ejercicio de otros tipos de violencia que no están directamente relacionados, ¿no es cierto?, con la violencia directa, con el enfrentamiento entre las tropas, digámoslo así. Entonces, en última, yo lo que creo es que se está configurando, Procurador, una especie de escenario en el cual estamos viviendo un posconflicto anticipado. ¿No le parece? Es decir, todo esto al fin y al cabo son muestras de lo que va a suceder después en el posconflicto. Yo no creo que esto sea accidental. Yo no sé si a usted le parece que esto es como una especie de posconflicto anticipado. Mire, yo nunca he entendido, no acabo de entender
desproporcionada reacción del gobierno por la asistencia del procurador a San Alberto y a las sabanas de San Ángel para reunirme con unos campesinos. Eso entiendo que es un escenario de posconflicto, pero le doy algunos antecedentes ya que se ha escrito y se ha dicho y se ha pretendido construir un absurdo relato de lo que aconteció. Un mes antes de las primeras reuniones del posconflicto, acudieron a la Procuraduría las autoridades militares y de policía y a decirle: Procuraduría, mire, tenemos una preocupación, aquí se está generando una gravísima tensión y tensión social entre campesinos, porque se está considerando, algunos de ellos, que sus derechos como opositores de buena fe están siendo desconocidos. Entonces, yo envié al procurador para la restitución de tierras, al doctor Robles, a que asistiera a una reunión previa, y asistió él. Asistió un delegado del ministro del Interior, ni más ni menos que el superintendente de notariado y registro, el doctor Jorge Vélez. Y asistieron funcionarios de la unidad de restitución de tierras. Y asistieron funcionarios, creo que el doctor Robles está por ahí, los generales de la policía y el ejército, ¿no? ¿Quién más asistió? Defensoría del Pueblo, pero en la reunión previa, bueno, asistieron todas esas, asistió el Estado. Y para conocer, para oír las preocupaciones de las autoridades locales y evitar que ahí se generaran incluso paros cívicos, toma de carreteras. Entonces, quedaron. Entonces vamos a convocar aquí a que vengan las cabezas de los órganos del Estado para que le resuelvan las dudas, para que logren plantear posibilidades de solución. Y esas fueron las segundas reuniones a la cual yo asistí. Y asistieron campesinos, y asistieron ganaderos, asistieron agremiaciones. ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál? Pero más aún, algo más grotesco, la ley de restitución de víctimas y restitución de tierras creó un órgano que se llama el órgano de seguimiento, comisión de seguimiento y monitoreo de la ley de restitución de tierras y de víctimas. ¿Y quién la preside? El procurador. ¿Quién más tiene asiento? El contralor. ¿Quién más? El defensor, que es el secretario técnico. ¿Quién más? 3 delegados de la mesa de víctimas. Y cada año hacemos un informe y se lo enviamos al Congreso. Está editado, está bonito, está editado con fotos y todo. Se lo enviamos al Congreso cada año. Hemos elaborado 2 informes. ¿Y qué decimos en los informes? Exactamente lo mismo que yo dije en San Alberto y en las sabanas de San Ángel. Exactamente lo mismo, que había que modificar la ley, que no se estaban reconociendo los derechos a terceros, a los opositores de buena fe. Exactamente las mismas razones, que habían reclamantes falsos, que había ONGs que estaban induciendo a los reclamantes cuando los reclamantes no querían. Esos argumentos están en los informes
que están radicados en el Congreso de la República y que lo hacemos por ministerio de la ley. Entonces, eso entiendo que es el posconflicto, que la ciudadanía acuda ante las autoridades para expresar las afectaciones que tienen por incumplimiento. Que es cotidiano, que lo están sintiendo cotidianamente. Cómo el Estado se pone a espaldas de. Entonces, y el gobierno acusa al procurador de estar incendiando el país, cuando estoy cumpliendo el deber, y estoy cumpliendo el deber escrupulosamente. Bueno, yo prefiero que paremos el diálogo porque en este momento las preguntas están más interesantes que lo que estamos hablando. Yo encuentro que hay una gran riqueza en todo lo que estamos recibiendo. Miren, por ejemplo esta. Esta me parece que es muy interesante porque se refiere a la dignidad de los pueblos y las comunidades afrodescendientes e indígenas que se están viendo afectadas o se verían afectadas porque sus territorios históricos están siendo entregados como área de concentración a sus verdugos y victimarios. Mire, cuando se estaba tramitando la ley para ubicar, la ley de ubique, donde se establecía la ubicación, que fue la modificación a la ley 418 tal vez, hace algunas semanas, la Procuraduría envió una carta al señor presidente del Senado, haciéndole varias advertencias, que es realmente lo único que puede hacer la Procuraduría en esas materias. Advertencias, una especie de advertidor constitucional. Le dijo primero, miren, esas zonas de ubicación se entienden y tienen su explicación cuando ya se ha firmado algo con el propósito de que se concentren para desarticularse y para entregar las armas. Pero como eso no es así, le hago estas advertencias, señor presidente del Senado. Primero, no deben estas zonas estar ubicadas en lugares donde existan cultivos ilícitos. No deben quedar esas zonas en lugares donde existan minería ilegal. No deben quedar esas zonas en lugares poblados con población civil, porque va a pasar lo de Conejo. En esos días todavía no había acontecido lo de Conejo, pero va a pasar lo de Conejo, que es proselitismo armado. Entonces, que no queden en lugar de cultivos ilícitos, de minería ilegal, con población civil, en zonas limítrofes. Y le decíamos, debe tener término, porque esa ley no tiene término. Alguien me decía, ¿cómo que no? Si tiene término. El término es la duración del proceso de paz. Dice, la duración del proceso de paz. Ahí yo les cuento una anécdota, Vicente. 3 meses antes de iniciarse las conversaciones, o de conocerse la iniciación de las conversaciones, yo me reuní con el señor presidente. Él me invitó a su apartamento, a la casa presidencial, y me dijo, procurador, le voy a contar algo. Le dije, ¿qué, presidente? Yo estaba con la entonces Contralora Sandra Morelli en esa comida y con la entonces Ministra de Justicia, la doctora Ruth Correa. Me dijo, procurador, le va a contar algo. Le dije, ¿qué, presidente? Me dijo, se han iniciado las conversaciones con la FARC, vamos a iniciar un proceso de paz. ¿Usted qué opina? Yo le dije, presidente, yo seré un escéptico no hostil al proceso. Me dijo, ¿pero por qué, procurador? Mire,
esto no hay que tener esas prevenciones. Esto va a durar muy poco, máximo 6 meses. Ya está muy adelantado, faltan algunas cuestiones agrarias, pero esto está muy adelantado, va a durar 6 meses. Porque yo no quiero que esto se me convierta en un tema electoral. Yo estoy hablando del 2012. Entonces, cuando estábamos enviando la carta, yo le dije, coloquemos también que debe tener término, pero me dijeron, claro que tiene término. El término es la duración del proceso de paz. Dice, eso es un término indefinido. Es necesario que estas áreas tengan término. Y una de las cosas que decíamos, es necesario la consulta previa. Es necesaria la consulta previa para cuando esas zonas vayan a quedar en los lugares que usted refiere. Eso exactamente lo hablamos con los arhuacos. Claro, y los arhuacos resultaron más duros que el procurador. Sí, es cierto. Con todo el coraje, ¿no? Sí. Claro, ellos lo dijeron claramente. Más aún, ¿cómo es? El mamo, el patriarca. Yo estuve hace 2 meses en Nabusimaki y me recibió el cabildo, los gobernantes indígenas, y el que presidía dijo, nosotros con consulta o sin consulta no admitimos esas zonas de ubicación. Esas fueron palabras expresas de los arhuacos. Ahora hay otra pregunta buenísima, esta me encanta, miren, la entrega de armas que se está discutiendo ahora, ¿no debió haber sido más bien un tema punto de partida y no a estas alturas? Claro. Buenísimo si le hubieran puesto los nombres a estas preguntas. Esa es tuya. ¿Cómo te llamas? Olga, gracias. Okay. Esa ha sido una de las reiteradas observaciones y críticas que hemos hecho desde la Procuraduría. La entrega de las armas, la entrega de todos los secuestrados como condición básica, fundamental para iniciar el proceso. ¿Sí? La entrega de secuestrados y la entrega de armas, porque en eso han, dijéramos, hecho todo un relato sobre la dejación de armas. Ahora ya están hablando de entrega de armas, pero es un requisito que es básico. Y parece un déjà vu, pero en todo caso, con el ELN se repite la historia. Los mismos errores, exactamente los mismos errores, y uno sabe que entonces no entregan, no renuncian a la utilización de las armas, no hay el cese al fuego, pero el cese al fuego, dijéramos, exclusivo de los grupos guerrilleros, no renuncian a secuestrar, no entregan los secuestrados, escalan los secuestros, escalan las acciones contra la sociedad civil y en algún momento suspenden las acciones bélicas, y eso se considera un acto de buena voluntad para continuar el proceso. Esta otra también es muy interesante. ¿Qué hacer con los miembros de la fuerza pública en materia de justicia? Mire, aquí han pretendido conferirle legitimidad a los acuerdos de La Habana, extendiendo la impunidad a los miembros de las fuerzas militares. Dicen, como le conferimos una dosis de impunidad a la guerrilla, pues confirámosle la misma dosis de impunidad a las fuerzas militares, y lo uno no legitima lo otro.
es indudable que las críticas que nosotros hemos hecho y las aseveraciones que hemos dicho respecto al no cumplimiento de los mínimos internacionales, es indudable que podemos decir igualmente de las fuerzas militares, porque ahora lo que se pretende es someterlos al Tribunal de Justicia, pero para alimentar el relato que ellos han construido. Han afirmado que ellos no son victimarios, que los victimarios son o es el Estado, son las fuerzas militares, son los propietarios, los agricultores y los ganaderos. Y eso, dijéramos, uno podría creer que dichas afirmaciones son delirantes, desde luego que lo son, pero tienen consecuencias en el diseño judicial que han hecho. Si ustedes observan quiénes van a ser las personas que serán sujetos del Tribunal de Justicia creado en el Acuerdo de La Habana, pues son las guerrillas, los militares y todos aquellos vinculados con el conflicto, otros actores. Y el diseño de justicia transicional, ¿no? La teoría del contexto. La teoría del contexto. Entonces, ante ese tribunal se presentarán los guerrilleros de la FARC y dicen: nosotros somos responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de delitos atroces, de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces basta con que reconozcan para que inmediatamente se les aplique la justicia transicional, trabajo comunitario. Pero igualmente van a ser sometidos a los militares y se les van a presentar todas las pruebas de contexto con una serie de acusaciones donde van a terminar igualmente aceptando las acusaciones que se les vayan a endilgar, porque si no aceptan, pues se les impondrán unas penas que van en algunos casos hasta 60, hasta 20 años, hasta 20 años. Y lo mismo va a acontecer con agricultores y ganaderos. Ustedes oyeron al doctor Sergio Jaramillo hace algunos meses decir que habían 15.000 investigaciones contra ganaderos y agricultores. Y esos 15.000 investigaciones van a aparecer en ese tribunal. Y se le dice a un ganadero: mire, aquí hay una declaración donde dice que usted se reunió, que usted financiaba a tal grupo paramilitar. ¿Y qué otra alternativa le queda? Si no acepta, 20 años. Terminan aceptando las acusaciones que sean. Entonces, ese relato de las FARC, de que ellos no son victimarios, sino víctimas, pues queda legitimado. Y en el grupo de expertos, la Comisión Histórica para determinar las causas del conflicto, creo que era que así se llamara, usted hizo parte de esa comisión, eran 10 personas, 5 candidatos que dio la FARC y 5 que dio el gobierno. Eran 10 informes. De los 10, 9 reconocen, dicen, el responsable de la violencia es el Estado. Solamente me imagino que sería su informe que dice otra cosa. Así es. Bendito sea Dios. Entonces, a los militares se va a someter a esos tribunales y pretenden legitimar la impunidad que van a recibir la FARC, concediéndole también a los militares, pero llevándolos de esa forma que acabo de referir. Bien, ya es cuestión de tiempo. Tenemos que terminar y quiero que Ángela y también Rafael, Claudia y Rafael,
expresen una especie de conclusión, de una visión englobadora de toda la problemática que hemos tratado, vinculada o no necesariamente vinculada con el texto. Y luego volvemos al procurador que en 30 segundos cierre la noche. ¿Les parece? Muy bien, los escuchamos. Ángel, Claudia. Gracias, Vicente. No, simplemente reiteraría que este margen de apreciación y este margen de discusión que tienen las partes que están construyendo un marco de justicia transicional deben de, en todo caso, tener en cuenta y revisar estos mínimos penales que están en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional, porque es el deseo no solamente de quienes están allí negociando, sino de toda la sociedad, que la paz que se construya sea una paz genuina, verdadera, que realmente permita cerrar un ciclo de impunidad de tantas décadas en Colombia, que permita ser un punto de partida para la reconciliación. No podríamos entender una reconciliación si no se parte de una satisfacción de justicia para quienes han sufrido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad de la magnitud en que se han vivido en este país. La experiencia internacional, y es la invitación para mirar el estudio que se hace en el libro, es que la experiencia internacional y los instrumentos están allí. Ya nuestro Estado, Colombia, ha ratificado estos instrumentos y ha adquirido estas obligaciones. Estas no son negociables. Se pueden negociar las formas, los términos, la amplitud de pronto de las penas, pero no se pueden negociar si ofrecer o no justicia, si reparar o no a las víctimas. Estos mínimos ya están allí, ya tenemos una obligación internacional que cumplir y sobre todo una obligación de construir un esquema de justicia transicional que realmente cierre este ciclo de impunidad y no un sistema que pretenda perpetuarla y que años más, años menos en un futuro estemos nuevamente diciendo cómo volvemos a construir una justicia que cierre y que ponga un punto final para que realmente hablemos de paz duradera. Yo recuerdo que Hernando Agudelo Villa, un liberal, exministro, que en paz descanse, era el que promovía los famosos encuentros doctor José Obdulio de la Ceja, y tal vez Agudelo en uno de esos discursos liberales dijo: no solamente hay que levantar las cejas sino abrir los ojos. Creo que era en la instalación de esas jornadas en los años 60. Por favor levanten, es el mismo ejercicio que hago yo en el Rosario y seguramente el resultado va a ser igual. Por favor levanten la mano quienes han leído las 127 páginas de los acuerdos publicados de La Habana. El doctor Rangel, ni José Tulio, ni Laforí, por favor, levanten la mano. 1, 3 personas, 4, 5, 6, ese es un número, digamos, considerable para la realidad. Los colombianos no sabemos qué se ha negociado en La Habana. Y no solamente hay que levantar las cejas, sino abrir el ojo, porque cada párrafo está lleno de sorpresas. Nosotros hacemos una tremenda discusión sobre el tema jurídico, hoy lo estamos hablando, sobre el tema de la impunidad. Hacemos una tremenda discusión sobre participación política para quienes han cometido crímenes atroces. Pero hay un tema sobre el cual no podremos extendernos porque no hay tiempo y daría para otro foro y para otro libro, y es como el núcleo de la negociación en La Habana no es ni la justicia, ni la participación política, sino el control territorial. Y cómo cada una de las páginas que componen ese mamotreto de 127, lo que hacen es institucionalizar, como lo ha denunciado el señor Procurador General de la Nación desde hace más de 2 años, los mecanismos de control social, económico, político, militar, de violencia y de economía ilícita que tiene las FARC hoy en el territorio. No hay tiempo para extenderme, pero solamente quiero llamar la atención sobre ese tema, porque los ciudadanos vivimos de la información que sale en los medios de comunicación, Vicente, del titular de los medios de comunicación, y los titulares no tienen la posibilidad de contarnos todo lo que está ocurriendo en el país, lo cual se dificulta además porque no le dicen la verdad al país. Una de mis tareas es
hacer seguimiento a cada suspiro de las FARC y a cada suspiro del gobierno en el tema. Vicente, usted le debe pasar lo mismo. Absolutamente. Y es más fácil creerle a las FARC que creerle al gobierno. Las FARC terminan diciendo siempre lo que termina ocurriendo después. Entonces hay que hacer un ejercicio, y es la responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos, de saber qué es lo que está ocurriendo allá, de saber interpretar lo que sucede. Hace 3 años en la Universidad Externado, el alto comisionado Sergio Jaramillo dijo que una vez se firmara la paz, cumplir los acuerdos, alcanzar la paz podría durar 10 años. Timochenko y Lozada, a los cuales les quiero yo más que a Santos y a Jaramillo, dijeron hace 15 días, señor presidente, pero a ver, lea usted el acuerdo de agosto del año 2012, en el punto de fin del conflicto. ¿Qué dice ese texto que firmó el gobierno? Dice, el fin del conflicto es un proceso integral y simultáneo. ¿Qué es un proceso? Unas fases, unas etapas. Es un proceso, no es un acto instantáneo. Integral y simultáneo, ¿por qué? Porque tiene 7 puntos, entre ellos reformas institucionales y entre ellos la famosa dejación de armas. Conversábamos hace unos días con el señor procurador. ¿Eso qué significa? ¿Por qué el gobierno no le dice eso al país? Eso debe ser de discusión de los partidos políticos y de la sociedad. Pues eso significa que en un escenario de 10 años, como mencionaba el señor Sergio Jaramillo, pues se tendrá que cumplir de manera integral y simultánea el fin del conflicto, que le incluirá al Estado colombiano hacer unas reformas institucionales, que todavía no sabemos cuáles son, ni con qué alcance, pero que las orejas se asoman con el famoso acto legislativo para la paz, y que en la medida que el gobierno vaya cumpliendo con eso, pues en esa medida ellos podrán viendo cómo se concentran y cómo dejan las armas. Esas son las cosas que hay que reflexionar y hay que debatir de cara al país. Entonces, no solamente hay que levantar las cejas, sino abrir los ojos. Pues muy bien. Ha sido una ocasión memorable, ¿no les parece? Ha sido una energía vital la que hemos sentido. Y por eso está muy bien, Olga. Demos un aplauso. Démonos un aplauso, porque terminamos la noche con muy buena energía.